Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un nuevo video este día viernes en YouTube desde el equipo de capacitación docente 3A, desde Tres Arroyos. Este equipo lo conformamos Tatiana Lescano y mi nombre es Laura Arámbulo y bueno, y continuamos con esta serie de videos que en esta instancia los organizamos para coloquio y entrevista en el marco de las pruebas de selección y concursos docentes para cargos jerárquicos de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, comenzamos hoy con este nuevo video. Bueno, la idea central de la charla de hoy tiene que ver con qué se evalúa, ¿no?, en una problemática y cómo enfrentarse a una problemática en el contexto del coloquio. La idea central entonces es que en el coloquio no se evalúa la memoria, se evalúa la lectura de las situaciones. Cuando decimos la lectura de las situaciones es que quien se presenta para el cargo jerárquico pueda evaluar, pueda analizar la situación que se le presenta, pueda analizarla a la luz de la normativa, pueda analizarla a la luz de los marcos conceptuales, tomar decisiones de gestión y fundamentar un plan de intervención para mejorar la situación que se le presenta. ¿Por qué aparece el coloquio como forma de evaluación? Bueno, porque ahí se puede ver si la persona que se presenta a ocupar un cargo jerárquico puede hacer un buen diagnóstico, si puede tomar buenas decisiones para mejorar la situación institucional y si eso, tanto el diagnóstico como la decisión, tiene algún tipo de fundamentación. Digamos, si no se hace desde el sentido común, sino que se hace con un respaldo pedagógico, político y normativo. Bueno, sí, Dale. Tati, perdón. No, lo que nos sigue es qué es una problemática y por qué lo planteamos en este momento, porque bueno, en la instancia de coloquio, el desarrollo de ese coloquio y las distintas partes del mismo, y se inician a través de una problemática, una situación que propone la comisión evaluadora o el jurado y puntualmente, por definición, una problemática es un entramado organizacional, ¿no?, pedagógico y social que requiere puntualmente una intervención del participante del coloquio, una intervención planificada. En este caso es necesario correrse de una visión unilateral o una mirada personal, decir yo en mi escuela haría. En este caso, prácticamente hay que plantear un problema en términos de gestión institucional, de gestión de enseñanza, de gestión de convivencia para poder desarrollarlo. Y siempre ese planteo es colectivo, por eso el coloquio. Bueno, puntualmente, el coloquio no es una instancia más, como decía Tati al principio, el coloquio es la instancia en la cual damos cuenta de no solamente lo que sabemos, de los aportes en lo normativo, del aporte en la bibliografía, sino damos cuenta del saber hacer. ¿Qué mirada institucional, qué ocurre en mi escuela y qué toma de decisión vamos a tomar como parte de este equipo de conducción para resolver esta problemática? Bien, entonces entendemos que el coloquio siempre es una situación abierta. ¿Qué significa esto? Que no hay una sola forma de resolverlo bien, porque tendrá que ver con las múltiples miradas, los múltiples enfoques, lo que podamos construir en el ámbito de este grupo que se organiza, esta terna que se organiza para poder enfrentarse a la problemática. Y lo que es importante es que a medida que va transcurriendo el coloquio, haya una evaluación constante, se analice, se prioricen decisiones, se consideren diferentes perspectivas, yo pueda estar escuchando a mi compañero o a mi compañera, pueda entender su punto de vista, pueda tomarlo, pueda enriquecerlo, pueda profundizarlo. Entonces, el coloquio no siempre hay una única manera de resolverlo. En general hay múltiples caminos que uno puede tomar. Y esa es la complejidad del coloquio, poder decidir con criterio qué camino vamos a tomar. Para eso tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Bueno, en principio la definición clara del problema y su contexto. Cuando damos lectura a una situación problemática en nuestros talleres o en la forma que nosotros creemos, como siempre les decimos, que nosotros
creemos y sostenemos algunas cuestiones que planteamos desde el equipo de capacitación, pero en la lectura de una problemática hay 3 partes bien marcadas en la parte en la cual primero comienza el problema y tiene que ver con una contextualización que la comisión evaluadora o el jurado realiza. Luego define claramente el problema que sucede y cuando identificamos el problema tenemos que identificar también estos núcleos semánticos que son necesarios recorrer a lo largo del desarrollo del coloquio, para luego apoyarnos en teorías, en sustentarnos con la normativa y fundamentalmente anclarnos en estos 2 elementos, normativa y orientaciones políticas pedagógicas de la bibliografía, para poder desarrollar y argumentar nuestro plan de intervención. En el próximo video vamos a estar viendo cómo usar la normativa, cómo usar los autores. No nos vamos a detener en eso ahora porque la idea es entender cómo afrontar de manera integral la problemática, pero bueno, ya los invitamos para el próximo video. El plan de acción frente al problema tiene que articular algunos elementos. Por un lado tenemos la evidencia del problema, o sea, qué es lo que vemos que está pasando, y por otro lado tenemos la construcción del problema. ¿Por qué eso que está pasando es un problema? En general, tiene que ver con que no está pasando algo que debería pasar según lo que dice la norma, o lo que está pasando va en contra de lo que dice la norma. Por eso es importante el marco normativo. A partir de ahí aparece el análisis de posibles líneas de trabajo, actores involucrados, contextos y la toma de decisiones en función de eso. Todo esto tiene que estar fundamentado. Tiene que estar fundamentado en la teoría, tiene que estar fundamentado en el marco normativo. Esas decisiones tienen que ver con el plan de acción, cómo en conjunto proponemos que se mejore lo que está sucediendo para resolver el problema que se nos presenta. Al final de la problemática aparece la oportunidad del cierre profesional. Esto es dejar en claro cuál fue nuestra lectura de la situación, cuál fue nuestro plan de acción y cuál es nuestro propósito último. Y acá, fundamental, no olvidar que el propósito de la escuela siempre es enseñar y enseñar con calidad. Estos 6 pasos permiten abordar problemas de manera sólida, fundamentada, facilitando una intervención efectiva que se basa en un análisis de caso. En general son casos extraídos de la realidad institucional y las decisiones que tomamos tienen que ser informadas en términos de fundamentada, pero también tienen que ser verosímiles, tiene que ser un plan de acción que uno pueda llevar a la práctica. Sí, ibas a decir algo, Laura. Sí, iba a seguir. Cuando hablaste de la problemática, recién quería retomar este aspecto que nos gusta trabajar sobre esto, que el análisis de la problemática, más allá de la evidencia y del problema, es el corazón del desarrollo del coloquio, porque la manera en que nosotros podemos analizar esta problemática, leerla con claridad e identificar claramente ese problema, va a permitir a partir de ahí desarrollar el plan de intervención junto a mis compañeros y poder desarrollar y llevar adelante ese coloquio de manera articulada, de manera consensuada, de manera organizada, formando parte de un equipo de conducción. Ustedes recuerden que el coloquio es una simulación y por eso nosotros debemos trabajar con los demás. Y creemos que el análisis de la problemática en la capilla seguramente es el corazón del desarrollo luego del coloquio. Eso quería sumarte aquí. Es importante contarles a quienes nos están escuchando, nos están mirando, que en los talleres que nosotras preparamos o que nosotras damos para prepararse para las pruebas de selección, trabajamos mucho con ejemplos problemática, hacemos prácticas de resolución de problemas, así que bueno, estas cuestiones son parte de lo que trabajamos en nuestros talleres. Pero vamos a un ejemplo.
Supongamos que en el problema que nos presentan en el coloquio, como centro de ese problema, aparece esto. En el último bimestre se registran bajas calificaciones en matemática, aumento de inasistencia y malestar docente por la exigencia de la intensificación. Esto podría aparecer en diversas situaciones, podría aparecer en secundaria, podría aparecer en técnica, podría aparecer en agraria, podría aparecer algo parecido en primaria. Digamos, las situaciones pueden adaptarse a distintos niveles y a distintas modalidades. ¿Cuál sería un abordaje? Bueno, por un lado tenemos que pensar cómo me doy cuenta de este problema. Bueno, me doy cuenta porque, por ejemplo, el RITE muestra un incremento de las inasistencias, me doy cuenta porque los informes de intensificación señalan poca participación estudiantil, porque las entrevistas con los docentes hablan de que no están abordando la heterogeneidad. Bueno, ahí aparecen las evidencias y estas evidencias tienen que ver con que yo pueda demostrar que conozco los insumos institucionales que me permiten leer la realidad institucional. A partir de esto, Laura, podemos construir un problema. Bien, estos datos de los que habla Tati o este diagnóstico es el punto de partida luego para hipotetizar o problematizar. Es pensar, ¿por qué sucede esto? ¿No se pudo? ¿Lo quisieron hacer y no lo realizaron? ¿Cuál es la situación? ¿No? ¿Cuál es el problema real que tenemos en esta escuela? Y a partir de ahí, ¿verdad? De ese problema que tenga que ver con la gestión de la enseñanza, la organización de las intensificaciones, o cómo esto afecta a la intensificación, lo que hacemos luego es realizar un análisis para luego poder presentar nuestro plan de intervención como parte del equipo de conducción para que este problema tenga solución. Por ejemplo, en este caso nosotras decimos, hay un problema en la gestión de la enseñanza y la organización de las intensificaciones que afecta a la continuidad pedagógica. También podríamos haber dicho, hay un problema con las inasistencias porque superan la media, hay un problema con la participación estudiantil, o sea, según como nosotros enunciemos ese problema, va a ser el plan de acción. A partir de ahí aparece el tercer elemento que nombramos hace un ratito y es el análisis. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, por ejemplo, Terigi habla de que es necesario abordar la heterogeneidad en las aulas, porque hay una baja apropiación de los formatos de intensificación y falta de estrategia diversificada, y eso está normado en secundaria, por ejemplo, en el régimen académico. Por lo tanto, merece o hace falta o es necesario revisar los acuerdos de evaluación. Entonces tenemos una autora y tenemos un marco normativo que me establecen el análisis necesario para decir, bueno, esto que está sucediendo es un problema. Aparecen ahí entonces, Laura, las decisiones. Bueno, y forma parte de los 3 elementos anteriores esto de tomar decisiones. Cuando el equipo requiere tomar decisiones, tiene que tener lo anterior desarrollado. ¿Qué elementos, qué datos, qué análisis hice a partir del problema? Y bueno, entonces las decisiones que va a tomar este equipo de conducción tienen que ver con relevar causas de inasistencia con preceptoría y, por ejemplo, con el equipo de orientación escolar. Voy a plantear una reunión pedagógica con docentes de matemática para revisar secuencias y estrategias. Voy a fortalecer acuerdos de intensificación desde el proyecto institucional, o sea, voy a generar acciones para fortalecer estos acuerdos, voy a comunicar a las familias en tono de acompañamiento y voy a monitorear semanalmente trayectorias con el equipo. ¿Qué significa estas decisiones? Son acciones que vamos a tomar desde el equipo de conducción para empezar a dar solución a estos problemas que teníamos presentados anteriormente. Es importante decir que en el marco del coloquio, cuando nosotros contamos lo que vamos a hacer, contamos nuestro plan de acción, tenemos que dar detalles de ese plan de acción para que sea creíble, verosímil, que se pueda entender que estamos conscientes de la complejidad. Por ejemplo, no es fácil reunir a un conjunto de docentes. Entonces,
yo tengo que explicar cómo lo voy a hacer, cómo voy a garantizar la continuidad pedagógica, en qué momento, cuándo me voy a reunir con las familias, con quiénes, con qué objetivo, de alguna manera también determinar el cronograma y al final de todo, cómo voy a monitorear, como dice ahí el último punto, todo esto que está sucediendo. Al final, entonces, perdón. No, te agrego esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer en función de qué? Que fueron los datos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿No? Los actores. Y finalmente, ¿para qué? Bien, estas preguntas se tienen que responder en la instancia del coloquio porque, como hablamos al principio, este plan de acción es un plan de acción planificado, organizado desde el equipo de conducción. Por lo tanto, las decisiones que tomamos tienen que estar fundamentadas en todo esto. Correcto. Y acá aparece entonces esta fundamentación de la que dice Laura. Por ejemplo, si estamos hablando del nivel secundario, el régimen académico para hablar de trayectorias, en cualquier nivel, el reglamento general de instituciones educativas para hablar de las funciones del equipo de conducción, Flavia Terigi cuando habla de la heterogeneidad, Marcelo Krzyzewski cuando habla del trabajo colaborativo y la comunidad profesional. O sea, todos estos son autores que aparecen en general en casi todos los temarios, normativa básica de cualquier prueba de selección, y nos permite sostener todo lo que venimos diciendo. Ahora bien, llega el momento, después de decir o de contar nuestro plan de acción, llega el momento del cierre. Y acá Laura dice, hay que poner toda la carne al asador. Sí, sin duda. También, insisto, por eso, tenemos como algunos circuitos en los que nos parece importante recordar que un cierre al menos tiene que tener 3 partes. ¿Ven? Una primer parte, además de poner toda la carne al asador, esta primer parte tiene que retomar la problemática. Retomar esos planteos que vimos al principio y luego poder asegurar y demostrar que este plan de intervención va a llevar adelante, va a materializar los lineamientos nacionales, provinciales, puntualmente aquellos lineamientos del nivel o modalidad en la que estemos realizando la instancia, y finalmente vamos a tomar un autor que pueda sustentar y argumentar aún más nuestro posicionamiento. El cierre tiene que dar seguridad y tiene que dejarle claro a la comisión evaluadora o al jurado que con este plan de intervención, formando parte de este equipo de conducción de esta escuela secundaria, por ejemplo, vamos a dar solución y vamos a llevar adelante los mandatos políticos pedagógicos. Por eso también nos gusta trabajar en esto, ¿no? Identificar temáticas de nuestro nivel o modalidad, identificar planes de acción, acompañarnos con normativa específica, con autores específicos y luego trabajar en estos cierres que al menos tienen que tener 3 partes claras. Retomar en un cierre la problemática, luego materializar y dejar seguridad de que vamos a poder darle solución a esta problemática y por último, acompañarnos siempre de un referente del nivel o modalidad o distintos autores que están en el temario. Bien, como decimos habitualmente, el coloquio es una oportunidad. No es un examen más, es una oportunidad para demostrar cómo yo me planto, me paro para conducir una escuela, para conducir el sistema, para ser parte de un equipo de conducción, para ser parte de un equipo de supervisión. Es un momento, es una oportunidad para reflexionar sobre el rol y cómo voy a contribuir al proceso educativo y al liderazgo educativo en mi escuela, en mi distrito, en mi territorio. Algunos errores frecuentes para ir terminando y que tenemos que tratar de evitar en el coloquio es dar una opinión en términos personales. Yo creo, me parece, sin transformar la evidencia en un problema. O sea, yo no hablo porque a mí me parece, hablo porque esto que veo en la escuela, frente a lo que dice el reglamento de escuela, no corresponde, hay que modificarlo. Entonces paso de la opinión personal a la opinión fundada profesional. Tengo que
desarmar de alguna manera, sacarme el saco de ser docente y ponerme el saco de conducción, o ponerme el saco de inspección o de secretario, ¿no? O sea, me tengo que poner en el rol. Me tengo que poner en el rol, no puedo responder como docente. Esto es una de las cosas muy difíciles para hacer cuando uno no es parte o no ha estado en el cargo. Tengo que evitar las decisiones aisladas sin fundamento, o sea, yo no puedo decir que voy a hacer algo y no explicar por qué, para qué, con quiénes, como decía Laura hace un ratito. Tampoco puedo citar autores, y agrego acá, ni normativa como si fuera una lista. Hemos escuchado coloquios donde dice, como dice la ley, como dice, ¿no? Y parece un versito. No, los autores, la normativa, está al servicio de sostener decisiones, está al servicio de leer situaciones. No sirve listarlo, no sirve repetir como los que tenemos unos años más, ¿no? Sin repetir y sin soplar, o sea, todo una cosa atrás de la otra, no sirve eso, hay que usar la normativa, hay que usar los autores. Perdón, Tati, es lo que nosotros llamamos con sentido crítico, ¿no? Que ahí está también uno de los puntos de evaluación de la comisión evaluadora o del jurado, en la cual va a observar si realmente la selección de la normativa, la selección de los autores o el plan de intervención lo seleccionamos con un sentido crítico, ¿verdad? Desde el equipo. Bien. Por otro lado, tengo que mostrar, o sea, tengo que evitar mostrar criterios de priorización. Tengo que poder mostrar que yo entiendo cuál es el primer problema, el segundo problema, el más grave, el más importante. Últimas cuestiones: pensar, decidir y fundamentar. La conducción en acción. Esto es lo que tengo que mostrar en el coloquio. Tengo que mostrar que puedo pensar la situación, decidir una acción y fundamentar esa acción. De esta manera voy a poder mostrarle al jurado o a la comisión evaluadora que yo soy la persona que necesitan para conducir la escuela, para integrar los equipos de conducción. Queremos entonces con Laura invitarte. Si te vas a presentar al coloquio, tenemos oportunidades para acompañarte. Tenemos talleres sincrónicos, tenemos talleres asincrónicos, aulas virtuales, materiales exclusivos. Dicho sea de paso, abajo en la descripción del video les vamos a dejar un link para que puedan descargar material referido a esta charla. Hacemos práctica de resolución de problemática y bueno, los invitamos a este tipo de oportunidades porque la verdad que este año quienes han participado de nuestros talleres les ha ido muy bien y para nosotros también es una alegría. Pero tenemos otras oportunidades. Bien, Tati, les cuento para ir terminando otros videos de este ciclo que estamos haciendo, que ustedes ya los pueden ver en nuestro canal, que son los aspectos básicos del coloquio, la dinámica grupal en el coloquio y la entrevista posterior al coloquio. Bueno, ya tienen ahí, y vamos a seguir desarrollando y subiendo más material para que tengan tiempo y lo puedan hacer a su propio ritmo. También tenemos unos ebook que hemos escrito, cómo presentarse al coloquio y a la entrevista. Si quieren adquirirlo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Y acá están nuestras redes sociales para quienes nos quieran seguir, nuestro canal de YouTube, nuestro blog, Instagram, Facebook, canal de WhatsApp. Y estamos tratando de construir nuestro canal de podcast en Spotify. Así que bueno, somos Capacitación Docente 3A, les agradecemos muchísimo por acompañarnos y nos estaremos viendo, Laura, en el próximo video. Cómo no, hasta el próximo video.